empezar. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho y lo que vas a continuar a hacer. Padre, por favor, guíame por tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu. Necesito de ti para comunicar estas cosas, por más sencillas, pero necesito que tú lo comuniques, Padre. Acá estoy, tu mensajero y tu vasija para que tú ocupes, Padre. Te amamos, te agradecemos por todo. Gracias por el privilegio de conocerte y de servirte. En nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. El uso bíblico del aceite, vamos a dar un pequeño resumen, en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cómo se usaba el aceite o cómo se usa? En el Antiguo Testamento la unción con aceite se usaba para consagrar o separar algo o alguien para un propósito santo. Se ungían los reyes, 1 Samuel, se ungían los sacerdotes, vemos en Éxodo, se ungían los profetas, se ungían objetos del tabernáculo, también en Éxodo, ¿sí? La unción representa la presencia y el poder del Espíritu Santo sobre esa persona o cosa dedicada a Dios. Eso es el Antiguo Testamento. Si después en el Nuevo Testamento vemos una sola representación de ella, es en Santiago, capítulo 5, versículo 14. Si lo puede buscar ahí, Santiago 5, 14. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Okay. Acá vemos el propósito de ungir con aceite. En el Nuevo Testamento vemos a alguien enfermo, ¿sí? Y vemos que uno en este contexto puede buscar a los ancianos de la iglesia que vayan, que unjan al enfermo con aceite y oren por su sanación, una oración de fe, y Dios dice que lo va a sanar y si ha cometido pecado, lo va a perdonar su pecado. Ahora, la clave acá, el fundamento es la oración con fe, no el aceite. El aceite no hace ninguna cosa, sino la fe es lo que produce que Dios mueva, que Dios obre, ¿sí? Acá el aceite se usa como símbolo de la obra sanadora del Espíritu Santo. No tiene poder en sí mismo. La sanidad viene por la oración de fe, no por el aceite. También vemos en el Nuevo Testamento la unción espiritual del creyente, pero esto es algo que Dios hace, es algo interno, no es algo físico que se hace con aceite, ¿sí? Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, y la unción misma os enseña todas las cosas. O Dios nos unge con su espíritu, ¿sí? En este sentido espiritual, todo creyente ha sido ungido por el Espíritu Santo. Todo hijo de Dios ha recibido el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué algunas iglesias ungen con aceite en cada reunión? Porque eso fue la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué algunas? Hay diferentes razones. Expresar un acto simbólico de bendición o de protección. Puede ser tradición emocional o con una costumbre que tienen. Mostrar externamente una fe interna también. Sin embargo, en la Biblia no enseña ello como práctica que debemos cumplir, ¿sí? No da ejemplo de una unción constante o semanal. La iglesia primitiva se reunía para enseñanza en común, ¿sí? Para la cena del Señor, ¿verdad? Para tener comunión entre los hijos del Señor. En fin, no se ve ninguna representación que se unían para ungirse con aceite, ¿sí? No lo vas a encontrar. Esto, si nosotros hay que tener cuidado con esto de ungir con aceite, de no volverlo un hábito de ungir por cualquier tontera, por cualquier cosa, ¿viste? Debe ser algo especial, sagrado, aparte, donde
se busca, ¿verdad?, que Dios obre en las circunstancias, en la salud de una persona, en un individuo, en la iglesia. Si es una rutina de todos los domingos, como mencionó hermana, se pierde el significado bíblico, pierde su importancia y pasa a ser un rito, ¿verdad? Algo también puede ser hasta supersticioso, ¿sí? No bíblico, de ninguna forma bíblica, no tiene ninguna base bíblica por ello. Y me parece, de entrada me parece algo raro. No sé, ¿qué quiere que te diga? ¿En qué contexto se debe ungir con aceite cuando alguien está enfermo? ¿Quién debe hacerlo? Los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Hablamos de los ancianos, ¿no es cierto? Los diáconos, en fin, la semana pasada. Esos serían las personas cualificadas de hacer esto. ¿Cómo se debe hacer? En fe y en el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Expresar confianza en Dios, en el Dios que sana, y recordar la presencia del Espíritu Santo. El poder no está en el aceite, sino en la oración de fe, ¿sí? En la oración de fe. Y bueno, hay un poquito más acá, pero es lo que compuse para ello. Espero que sea claro, ¿sí? Que le haya contestado la pregunta. Igual no estaría mal, por pura curiosidad, yo iría a preguntar por qué lo hacen. Por puro, como dicen en Chile, por ser copuchento, ¿no es cierto? Por querer saber, por nada más. El aceite, la unción en el aceite es simbolismo de dedicación o sanidad o presencia del Espíritu. Se debe hacer solo cuando es necesario, enfermedad o consagración. Y también cosas que obviamente se debe evitar completamente: la superstición, lo emocional, hacer con demasiada frecuencia, hacer a cualquier persona por cualquier cosa, y mucho menos tratar de vender algún aceite supuestamente especial, ¿no es cierto? Que no me cabe duda que alguien está haciendo eso. Esto es espiritual, sí, es un simbolismo del Espíritu. No está hablando de un acto medicinal en este caso, ¿sí? Por lo menos no lo llego a ver así. Hay algo que ahora vamos a hablar ratito de otro tema que sí se puede tratar en cuanto a medicina. En mi experiencia personal, sí, yo sé que hay diferentes iglesias que toman diferentes posturas en cuanto a esto, más que nada en capaz su frecuencia de uso. En mi iglesia o en mi costumbre de la iglesia donde vengo, el pastor muy pocas veces unge a alguien con aceite. Lo toma como algo muy sagrado, muy importante, y también solo lo va a hacer si el individuo se lo pide. Entonces, yo sé que hay casos de hermanos en la iglesia que están muy enfermos y pastor, por favor, ven, ore conmigo, por favor, úngeme con aceite. El pastor va con otros líderes de la iglesia, ¿no es cierto? Él les pone aceite y oran por el individuo. Yo sé que lo ha hecho, lo hace de vez en cuando, pero de ninguna forma lo promociona, como no anima a todos, por favor, quiero hacer. Nada que ver, es algo como más sagrado. En el caso de donde yo vengo, ¿sí? En el caso de ello. Hay otras personas que capaz lo hagan con más frecuencia o con más libertad. Vamos a cambiar de tema acá. Vamos a empezar con, y esto es la pregunta de las, y no, hermanos, a propósito, no vamos a hacer todas las preguntas de el material que estoy pasando, pero estoy saltando y eligiendo ciertas. La pregunta 77. La pregunta 77 es: ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Ya que cuando hablamos del Evangelio, obviamente hablamos del pecado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que es? Mire conmigo 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
¿ok? El pecado es infracción de la ley, vemos acá claramente. Romanos 5:12. Si alguien quiere buscar Romanos 5:12 y otra persona puede buscar Santiago 4:17. Perfecto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado no es solo hacer lo malo, sino también no hacer el bien que sabemos que debemos hacer, ¿sí? Es una actitud del corazón que dice, quiero ser mi propio Dios. Adán no solo comió un fruto, cuestionó la autoridad y la bondad de Dios. Entonces el pecado tiene tres dimensiones. Tiene la dimensión legal, la violación a la ley divina. Es algo que viola la ley divina de Dios. Moral, corrupción del carácter. Y relacional, separación de Dios. Isaías 59:2 puede encontrar ahí, no vamos a ir en este momento. El pecado promete placer, pero produce esclavitud. Solo reconociendo su gravedad podemos buscar el perdón de Cristo. Entonces el pecado es algo que nosotros hacemos consciente en contra de Dios. Cualquier acto que hacemos conscientemente, que sabemos que es malo, que va en contra de Dios, ¿verdad? Dios lo llama pecado. O cualquier cosa buena que sabemos que debemos hacer y no lo hacemos, Dios lo llamaría pecado a la vez, ¿sí? Estamos hablando en simples palabras que eso es pecado. Lo que infringe, como vimos en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces podemos volver a decir qué dice la ley de Dios, qué dice la palabra de Dios, qué presenta la palabra de Dios como bueno y malo. La palabra de Dios es la fuente de todo, ¿verdad? La autoridad de lo moral, de lo correcto, ¿no es cierto? De lo que uno debe y no debe hacer, y toda cosa que va en contra de ello sería pecado, ¿sí? En términos sencillos, me faltó, tenía otras notas acá del tema que no sé dónde los puse. Vamos a seguir. Dios perdona si peco repetidamente. Dios perdona si peco repetidamente. ¿Alguna opinión? Opinión que no, ¿ok? ¿Alguna otra opinión? Siempre misericordioso, ¿ok? Siempre perdona. Bueno. Tiene su consecuencia. No estamos cuantificando necesariamente pecado es pecado, sí. Sí. Salmos, vamos a ver 3 pasajes. Salmos 103, 8 al 12. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Okay. Vamos a ver 1 Juan 1:9 y Salmos 28:13. 1 Juan 1:9 y alguien se anime a buscar Proverbios. Dejamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Okay. Proverbios 28:13. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Okay. Entonces, perdona a Dios nuestros pecados si pecamos una y otra vez.
Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, si confesamos. Acá 28, Proverbios 28:13, creo que es muy claro, el que encubre sus pecados no prosperará, o sea, el que los tapa, el que los quiere dejar de lado, ¿verdad? Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dios perdona siempre cuando hay arrepentimiento genuino, ¿sí? Arrepentimiento genuino. Si tú estás de verdad arrepentido, Dios te va a perdonar. Si uno va y le pide perdón, si uno va y pide ligeramente perdón sin estar arrepentido, no tiene Dios por qué perdonar, porque no estás de verdad pidiendo perdón, estás haciendo un acto por hacer nomás. Pero Dios ve nuestro corazón y sabe si estamos de verdad arrepentidos de algo y si estamos, ¿verdad?, buscando el perdón o no, o si solo estamos usando palabras. Dios perdona siempre que hay arrepentimiento genuino. Sin embargo, el arrepentimiento no es solo remordimiento emocional, sino un cambio de mente y dirección. Acá vemos el que los confiesa y se aparta. O sea, dice que se confiesa, pide perdón y busca corregir, busca arreglar cuentas, busca hacer las cosas bien, busca ver el cambio en su vida. No, sí, Dios perdóname sabiendo que mañana va a volver a hacer lo mismo. Eso es una persona, no está arrepentido de verdad, ¿sí? No está hablando de eso, está hablando de alguien que está de verdadmente arrepentido. Dios lo perdona. Jesús enseñó a perdonar 70 veces 7, Mateo 18. 70 veces 7. Si no me equivoco, acá Pedro le pregunta, ¿verdad?, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y le pregunta, le dice, ¿le debo perdonar 7 veces? Y Jesús le responde 70 veces 7. O sea, en cierta forma, infinidad de veces. No mantengas récord, solo perdona, ¿sí? Lo cual refleja el corazón de Dios, pero no debemos usar su gracia como licencia para pecar. ¿Por qué? Porque debe haber arrepentimiento antes de pedir perdón. El arrepentimiento muestra un cambio de corazón, un cambio de dirección, un cambio de volver. Si yo estoy mal, Dios perdóname y busco cambiar. No, sí, estoy mal, Dios perdóname, me siento bien hoy y mañana voy y hago lo mismo, total, voy a pedir perdón de vuelta. No es así. Dios no funciona así. Sé que el catolicismo propulsa mucho eso, pero Dios en el sistema de él no es así. Hay un ejemplo acá. Pedro negó a Cristo 3 veces, pero fue restaurado. ¿Por qué? Estuvo arrepentido, ¿sí? Tuvo un arrepentimiento que fue real. Dios lo restaura, Dios lo usa. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ahora vemos la otra cara. Judas también sintió culpa, pero sin fe ni esperanza. Judas no tuvo la esperanza. Sí, él sintió culpa, él entregó a Jesús, ¿verdad? Y después se sintió mal, dijo, yo estuve mal, pero hasta ahí nomás llegó. Vemos que hay una diferencia entre Judas, que se siente mal, va y se ahorcó, y vemos otra persona, Pedro, que lo negó 3 veces y después va y recibe el arrepentimiento, ¿verdad? Vuelve a acercarse a Dios y vuelve a ser usado por Dios. Hay una diferencia. Y también nos da un claro ejemplo que Dios nos puede perdonar cualquier pecado, en cualquier circunstancia y para cualquiera de sus hijos, ¿sí? Satanás te va a querer hacer creer que hay ciertos pecados que Dios no te puede perdonar, o cierta cantidad de veces que uno cae y Satanás dice, tú no tienes oportunidad, Dios ya no te puede ocupar. Satanás pone esas mentiras en nuestra mente para obstruir nuestro servicio a nuestro Dios, para obstruir nuestra amistad con nuestro Dios.
¿sí? Pero Dios dice que Él nos perdona. Siempre hay, cuando hay arrepentimiento real, cuando buscamos su perdón, Él nos va a perdonar y nos restaura en nuestra amistad con Él. Y hermanos, es algo muy, muy hermoso poder experimentar el perdón de Dios. Uno también ve el ejemplo de la mujer, que muchos pecados le fueron perdonados. Y en ese contexto, si no me equivoco, fue la mujer, y capaz lo erro, me corrigen si estoy mal porque no lo preparé, pero creo que fue la mujer que derramó el perfume en los pies de Cristo y lo lavó con su pelo, y estaba Jesús sentado con alguien supuestamente, podemos decir una forma de decir santo, recto, con una vida correcta de servicio a Dios en cierta forma, y esa persona no entendía. Jesús le dice, sí, al que mucho se le ha sido perdonado, mucho ama. ¿No es cierto? Estoy conectando la historia correcta, creo que sí. Y eso es algo muy real cuando uno lo conoce, uno lo experimenta, ¿verdad? No, voy a decir esto, no es necesario caer muy bajo en la vida para servir al Señor o sentirse cerca de Dios, ser usado grandemente por Dios. No es necesario. Pero a la vez también para el que sí lo ha experimentado de estar muy lejos de Dios, de haberse mandado muchas macanas, haberse hecho muchas cosas, uno puede después recibir ese perdón, uno ama mucho más, y tiene una amistad hermosa con Dios, ¿sí? Porque reconoce que Dios le ha perdonado, y es algo muy, muy lindo, ¿verdad? Conocer eso. Y por lo mismo, nosotros no podemos perdonar hasta que no recibimos el perdón de Dios, ¿sí? Lo recibimos, lo procesamos y recién podemos dar perdón a otros. Dios quiere que perdonemos, ¿sí? Quiere que vivamos una vida como le dijo a Pedro, perdona 70 veces 7, perdona toda ofensa, tal como Cristo nos perdona a nosotros toda cosa que hemos hecho contra Él, nosotros debemos perdonar a otro. Y yo entiendo que en muchos contextos, en cuestiones que pasan en la vida, no es fácil, pero Dios nos manda a perdonar, ¿verdad? Así como Él nos perdona. Entonces, Dios sí perdona el pecado repentino, si digo bien la palabra, el pecado que se comete vuelta tras vuelta, siempre mientras vamos, ¿verdad?, a pedir con arrepentidos, Él los perdona, ¿sí? Capaz sea una indicación de nosotros cuando pecamos, en vez de solo sentirnos mal y capaz en cierta forma pedir perdón a Dios o pedir perdón a alguien y seguir la vida tal como estamos, debemos buscar de Dios activamente, ¿verdad? Y ir y humillarnos ante Dios, pedirle perdón y buscar reconciliarnos con Dios, buscar volver a tener amistad con Dios. No solo Dios perdóname, estuve mal, y seguir la vida porque sí. Capaz es una buena indicación de ello, donde vemos a alguien que hizo de una forma y uno de otro, ¿sí? Muy buena observación. Vamos a seguir. Y con esto creo que vamos a terminar la tarde, porque es un poco más largo y es una pregunta que muchos me hacen y muchos hacen. El vino en la Biblia, fermentado o puro, ¿qué opinan? Voy a preguntar de este ángulo, con esta palabra voy a preguntar, ¿creen que es correcto que un hijo de Dios tome vino? ¿Sí o no? Para ti no, ¿ok? ¿Puede tomar? ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? Me encantan sus opiniones porque siento que el ambiente se abre. Bueno, vamos a ver el tema, ¿sí? Y creo que va a ser de bendición. A mí yo tenía obviamente mi postura al tema, pero fue muy bueno el estudio porque entré en mucho más profundidad del tema y creo que le va a ayudar también, le va a ser de bendición. 1 Corintios 1,
1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces Dios dice que todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿sí?, eso incluye la alimentación, debe ser para glorificar a Dios. Ahora mire conmigo Efesios 5, 18. El tema del vino ha sido mal interpretado por muchos cristianos y utilizado por algunos para justificar prácticas que no glorifican a Dios. Sino la Biblia habla del vino en dos sentidos distintos. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol acá nos da una clara distinción que debemos no dejarnos ser controlados por el vino, o como alguien dijo, de ser emborrachados y ser controlado por otra sustancia. Y esto podría aplicarse a drogas o otras cosas, y no solo al vino, obviamente. Pero debemos ser controlados por, ¿qué cosa? Por el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, la cual Dios quiere ser glorificado a través de ella. Quiere que todo lo que hagamos glorifique a Él, y Él quiere tener control de nosotros y hacer lo que Él quiere con nosotros, no que nosotros hagamos lo que se nos antoja las ganas, ¿sí? Eso como base para arrancar. La Escritura habla de se puede decir, dos vinos. Tenemos uno puro, natural y bendito, que es símbolo de gozo, abundancia y comunión. Hay otro vino, la palabra usa, que habla, que es fermentado y corrupto, símbolo de pecado, desorden y juicio. Para comprender correctamente esta enseñanza bíblica debemos examinar las palabras originales, el contexto cultural y el uso espiritual que Dios da a cada una. Ok, vamos a empezar. Las palabras bíblicas para vino. Dios usa palabras específicas en hebreo y griego para distinguir entre el vino puro y el vino fermentado. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, hay, a ver si no los voy a tratar de pronunciar, pero son 4 palabras, 4 diferentes que usa para el vino fermentado, ¿sí? Uno es en general, puede ser fermentado o no, depende del contexto de los pasajes en los cuales lo vas a ver. Esto sale en Génesis 9. Vamos a mirar rápido, capaz se nos va a ir el tiempo viendo todos los pasajes, pero igual vamos a tratar. Génesis 9, 21, vemos esto está hablando de Noé, dice: y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. En el contexto de este pasaje dice: y bebió del vino y se embriagó, se emborrachó, se dejó controlar por otra sustancia. Entonces está hablando obviamente por el contexto de un vino fermentado, un vino que lo llevó a ello. Después tenemos el vino, la palabra tiroj, si digo bien, tiroj, vino nuevo, jugo fresco de uva o el mosto, ¿sí? Esto es en Isaías 65, 8. Isaías 65, 8. Así ha dicho Jehová: como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos,
que no lo destruye todo. Acá habla del mosto como algo de bendición, ¿sí? Y hay muchos pasajes más, pero estamos viendo muy por encima, ¿sí? Entonces el mosto o la palabra hebrea acá habla de un vino bueno, un vino de bendición, ¿sí? Después tenemos la palabra shekar, si lo digo bien, que es sidra, licor fuerte, bebida intoxicante. Vamos a ver Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. ¿Sí? Entonces acá está hablando de algo malo, de una sustancia malo para nosotros. Después otra palabra en el hebreo, vamos a ver en el Antiguo Testamento, es asis. Este jugo que gotea, significa jugo que gotea del racimo. Jugo que gotea del racimo. Vamos a ver Joel 1:5. 5. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Después tenemos en el Nuevo Testamento o las palabras griegas, las cuales hay dos que se usan para representar el vino. Uno es oinos, que lo vamos a encontrar en Juan 2:10. Juan 2:10. Esta palabra representa vino en general, que depende del contexto, puede ser fermentado, un vino bueno o un vino malo, ¿sí? Juan 2:10. ¿Alguien lo tiene ahí? Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino ahora. Okay. Acá en este contexto está hablando de algo bueno. Y después también en el Nuevo Testamento la palabra gleukos, que es representante de mosto dulce o vino sin fermentar. Lo vas a encontrar en Hechos 2:13. Mas otros burlándose decían entre ellos, están llenos de mosto. Ahí lo vas a encontrar. Ahí. Entonces, en el contexto histórico, en los tiempos bíblicos el vino no era como el de hoy, era diferente. El vino antiguo era diluido. Acá tenemos una gran diferencia. Los judíos y griegos mezclaban entre 2 a 5 partes de agua por cada uno de vino. Beber vino puro se consideraba bárbaro. Fuentes como Plinio, me cuestan estos nombres, Plinio, Homereo y el Talmud confirman esto. Son otras fuentes afuera de la Biblia, así que están hablando de los costumbres de aquellos tiempos. El vino puro se hervía y era sellado en recipientes para preservar el jugo sin fermentarlo, ¿sí? Lo hervían hasta hacerlo jarabe o lo sellaban en odres. Después también vemos el vino moderno es mucho más fuerte, contienen en general entre el 12 o 15% y a veces más de alcohol, ¿sí? Mientras que el vino antiguo, incluso fermentado, tenía entre el 2 y el 6% de alcohol. Había gran diferencia en sus niveles de alcohol, lo que lleva a uno a emborracharse, ¿sí? A estar ebrio, como se puede decir. La fermentación era símbolo de corrupción. La levadura antes de la fermentación siempre representa pecado en la Biblia. ¿Sí? Siempre. Lo vemos en Éxodo 12, también en Corintios 5. Por eso Cristo no pudo haber usado vino fermentado en la cena del Señor, porque lo fermentado representa el pecado, ¿sí? Representa corrupción, no algo puro. Entonces, sigamos. El uso del vino en la Biblia, el pasajes que se reflejan
el vino fermentado. Vas a ver Génesis 9, 20 al 21, que vimos hace rato de Noé que se embriagó, ¿sí? En este caso está hablando de un vino fermentado, un vino no bueno, ¿sí? Y ese primer registro de vino fermentado y su resultado de vergüenza sobre él, vergüenza y maldición sobre él. Segundo, vemos Proverbios 21. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Ambos producen necedad y destrucción. ¿Sí? Proverbios 23. Vamos a ir, no hemos ido ahí, entonces vamos a ir a Proverbios 23, versículo 29 a 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotanado del ojo? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin, como serpiente, morderá y como dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en una del mar, o como el que está en la punta de un mastelete. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Okay. Acá vemos el vino que seduce, luego muerde como serpiente, ¿sí? Vemos también su mal, lo que produce. Isaías 5, 11 al 12, hay de los que madrugan para seguir la embriaguez, dice acá. Dios advierte como contra quienes buscan placer en el vino. En Habacuc 2:15, hay del que da de beber a su prójimo. El vino lleva a la inmoralidad. Vemos acá en este pasaje. El sexto, en Levítico 10, 8, del 8 al 9. Dios prohíbe a Aarón a beber vino cuando ministra. El servicio santo no puede mezclarse con lo corrupto. ¿Sí? Y el último, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Acá el vino fermentado controla al hombre. El Espíritu Santo debe controlarlo, no el vino. ¿Sí? Después vamos a ver pasajes del buen vino, pasajes que se refieren al vino puro o sin fermentar. Isaías 65:8. Mira conmigo Isaías 65:8. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase monstruo en un así, dijese, no lo desperdicies, que bendición hay en él. Así haré yo por mi siervo, que no lo destruiré todo. Ok, acá en el racimo algo de que está sin fermentar es llamado bendición. Dios lo llama bendición. Ahora mire conmigo Proverbios 3:10. Proverbios 3:10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El mosto es señal de abundancia y bendición. ¿Ok? Deuteronomio 7:13. Deuteronomio 7, versículo 13. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, grano, mosto, aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres desde la niñez. Okay, acá vemos parte de la bendición agrícola de parte de Dios y espiritual. Es el mosto y el aceite. ¿Sí? Después seguimos, Nehemías 10,
37 al 39. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas, ofrendas y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite para los sacerdotes, de las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han llevado los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los postreros, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Que acá vemos una ofrenda a Dios. Dios no va a recibir ofrenda inmunda, cosa que no sea de agrado para Él, ¿sí? Una ofrenda santa en el templo, esto no era algo fermentado, no era un vino fermentado, no era un vino corrupto, era algo bueno y para dar como ofrenda a Dios. Mateo 26, 27 al 29. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Okay, acá Jesús usó un jugo puro, no un vino fermentado, sino algo corrupto, porque sabemos que la fermentación representa corrupción. Jesús no usó algo corrompido para hacer la cena del Señor. Usó un vino puro, un vino bueno, ¿sí? Vemos Juan, tenemos 3 más, Juan 2, 9 y 10. Juan capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando has bebido mucho, entonces el mejor. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Okay, la palabra griega para vino acá es oinos, noas, representa pureza, ¿sí? Pureza, gozo y bendición, no embriaguez. Entonces, esto fue un buen vino, un vino sin fermentación. Fue un milagro que Dios hizo, tuvo también otros propósitos, y es un pasaje muy común que se usa decir, pero Jesús convirtió el agua en vino, pero Jesús tomó vino, y sí, obvio que sí, pero tomó del buen vino, ¿sí? Acá vamos a ver vez tras vez, hay un vino malo y hay un vino bueno, ¿sí? Vamos a ver acá 2 más, Hechos 2:13. Hechos 2:13. Otros burlándose decían, están llenos de mosto. Están llenos de mosto. Vamos viendo vez tras vez la conexión mosto con el buen vino, ¿sí? Que representa algo puro, algo bueno, no algo fermentado, no estaban emborrachados, ¿sí? Dice, se burlaron diciendo, bebían jugo dulce, no licor. 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Okay, acá de vuelta habla de usar vino para la enfermedad y está hablando de usar el buen vino. El vino sin fermentar era algo antiséptico, algo natural. También en la cultura en ese tiempo se mezclaba con otras cosas hablando de la salud, sí, para ayudar al enfermo. Era algo bueno, sí, para el estómago. El buen vino. Entonces, yo creo que acá, y tengo bastante más o algo más para seguir,
nosotros nos confundimos porque la Biblia, o sea, los traductores usaron la palabra vino y nos confundimos porque nosotros hoy en día pensamos que es todo lo mismo. La Biblia habla de dos, habla de un vino bueno y un vino malo, un vino sin fermentar y un vino fermentado. En otras palabras, habla de jugo de uva recién exprimido y habla de podríamos decir, un vino fermentado, ¿sí? Lo fermentado es algo que representa algo corrupto, algo que puede llevar a uno a estar emborrachado, puede llevar a uno a hacer muchas cosas malas, y la Biblia habla con muchísima advertencia y cosas muy negativas asociadas a ello en toda la palabra de Dios. Al contrario, acá vemos hasta Jesús mismo tomó vino. Sabemos que Jesús no pecó, sabemos que Jesús no se emborrachó, ¿verdad? También vemos que en Timoteo manda al enfermo a tomar, y en fin, y si vemos en cada circunstancia después en su casa, si lo quiere estudiar, vas a ver en cada caso de estos de la próxima lista que vimos, la palabra usada en el hebreo o en el griego representa el buen vino, ¿sí? O la palabra clara, o sino el contexto en el cual lo explica. Y en la lista anterior, cada palabra asociada está hablando de algo fermentado, o el contexto implica claramente eso, como la de Noé, que lo que dice ahí de Noé, ¿sí? Entonces, ya vimos eso. Dios nunca presenta el vino fermentado como bendición, siempre está ligada al pecado, la necedad o el juicio. El vino puro sin fermentar representa bendición, gozo y pureza. El cristiano debe buscar ser lleno del Espíritu, no de vino. Y sabemos que nuestra felicidad viene de Dios, no de la copa, ¿sí? No de la botella o de como quieras ponerlo. El cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Nada que lo contamine debe dominarlo. Ninguna sustancia debe controlar el templo del Espíritu Santo. También Romanos 14:21 dice, bueno es no beber vino ni nada en que tu hermano tropiece. Vamos a ver eso a ratito. 6. El gozo del cristiano proviene del Espíritu Santo, no del vino. Aplicación para la iglesia de hoy. El creyente no necesita el vino para tener comunión ni alegría. No es necesario. Las iglesias deben enseñar sobriedad, pureza y dominio propio, ¿sí? No dándote desenfrenadamente a cualquier cosa que quieras. Debemos distinguir entre lo que es el símbolo santo y lo que el mundo usa para placer carnal. En la Santa Cena usamos el fruto puro de la vid, sin fermentación, para honrar la sangre sin mancha de Cristo, ¿sí? Sin pecado de Cristo. Ya hemos hablado de eso antes acá en la iglesia. El vino, como conclusión, el vino en la Biblia tiene dos rastros, el vino del mundo y el vino de Dios. El de Dios es puro, que representa bendición, gozo y presencia, y del mundo es fermentado, que aborrece, contamina y destruye. El creyente sabio debe elegir glorificar a Cristo en lo que complace y no a lo que complace la carne. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vamos a ver un par de ejemplos rápidamente y vamos a cerrar esta tarde, ¿sí? Vemos en el Antiguo Testamento personas que Dios consagró para su obra. Él les mandó que no tomen vino. Número 6, vemos cuando alguno hiciere otro voto de nazareno, se abstendrá de vino y de sidra. El voto nazareno, el que hacía ese voto, ¿verdad?, de devoción a Dios, de servicio a Dios, no era permitido que esa persona, o sea, Dios decía, vos no podés participar, ¿sí? En esa circunstancia no era permitido. Jeremías 35:6, más ellos dijeron, no beberemos vino porque
Jonadab, hijo de Jacob, nuestro padre, nos los mandó. También vemos en Lucas 1:15, Juan el Bautista, porque él será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Otra persona consagrado al Señor, ¿verdad? Apartado para una obra especial, que no iba a tomar ningún vino, ¿sí? Después vemos el principio del dominio propio, y acá ya hemos hablado de ello. La Biblia enseña que no debemos ser esclavos de nada, ni cualquier sustancia que domine nuestra mente o conducta compite con el señorío de Cristo, ¿sí? 1 Corintios 9:27. Sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Okay. Entonces la pregunta del creyente debería ser no tanto si debo o si puedo, ¿verdad? Sino ¿me conviene? ¿Conviene hacer esto? ¿Verdad? Como dijo el hermano, todo es lícito, pero no todo nos conviene. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. El hecho que tomemos vino, vamos a usar en el término si fermentado, hay que analizar de uno, ¿esto glorifica a Dios? Si la respuesta es sí, obviamente, de acuerdo a la palabra de Dios, está bien. No hay ni un problema con ello. El peligro espiritual detrás del alcohol. El vino representa placer inmediato, pero la Biblia lo asocia con engaño y destrucción espiritual. Proverbios 23 dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Dirás, me golpearon, mas no me dolió. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Un ejemplo claro de el borracho, el ejemplo claro del que vive en borracheras, ¿sí? La adicción comienza simplemente, pero termina en ruina física, completa ruina. Yo he visto personas completamente arruinados por ello. Física, emocional y espiritual. El alcohol adormece la conciencia, roba la sensibilidad al Espíritu Santo y golpea la voz de Dios. 1 Tesalonicenses 5:6-8. No dormamos como los demás, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Y después tenemos el testimonio cristiano y el amor al prójimo. Incluso si un creyente, hermanos, puede beber moderadamente, no debe hacerlo si causa que otra persona tropieza o que otra persona caiga. Mire conmigo Romanos 14, versículo 15 y 16. Pero si por causa de la comida tu hermano es conquistado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Okay, la Biblia enseña el principio de renunciar mi derecho por amor a mi hermano o por amor al más débil. El alcohol no solo afecta mi vida, sino la percepción del evangelio en otros. Bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que en tu hermano
hermano tropiece, o se ofenda, o se... Okay. Acá está enseñando el concepto de, o el principio de no hacer algo que haga que otro caiga. No hablando exclusivamente del vino. Fíjate que aquí en el versículo 21 dice, bueno es no comer carne. ¿Cómo? Estamos mal, ¿verdad? Bueno es no comer carne. Pero fíjate de qué está hablando. Si es que el otro va a ser pie de tropiezo para otro, no debo comer, ¿verdad? Debo abstenerme. En nuestra cultura esto no aplica. Acá en nuestro país no aplica, ¿sí? Lo de carne no aplica. Ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. O sea, está hablando en general, no comas ni bebas algo que va a hacer que otra persona tropiezca, ¿verdad? Otra persona capaz más débil en el Señor, que no llega a entender todo, que no está a nivel de conocimiento. A ti no te afecta, no te es pecado, no te es algo malo. Entiendes tu libertad en Cristo, pero si va a hacer caer a otro, mejor no lo hagas. Es lo que está tratando de enseñar, no importa lo que es, ¿sí? Yo tengo un amigo misionero en Nepal, y en Nepal a las vacas se les adoran, ¿verdad? Se les adoran. Las vacas no se comen, no se les hace nada, las vacas andan libres por la calle en el medio de la ciudad. La gente los recuida. Si está parado en el medio de la calle y los autos no pueden pasar, los autos se quedan y esperan hasta que ella decide, o él en el caso, ¿verdad?, decide moverse, ¿no es cierto? Porque lo adoran. Y mi amigo entiende que no está mal comer carne y le encanta comer carne. Es más, le encantaría venir a visitarnos, capaz algún día. Pero él no come carne. No, en ningún momento va a comer carne, mucho más aún de vaca, porque la percepción, él está tratando de ganar a esa gente para Cristo. Y él puede decir, sí, pero yo estoy libre para comer carne, está bien, no es malo que yo coma. Obvio que sí. Pero si él come carne y otros se enteran, es pie de tropiezo y capaz no conozcan al Señor. De eso está hablando este pasaje. Entonces, para cerrar, debemos examinarnos. ¿El alcohol me domina o influye negativamente en mi testimonio? Hay que hacer esa pregunta. Hay que decir, ¿qué imagen doy a los demás con mis acciones? ¿Cuál es la percepción que tienen? Hay que recordar que la sobriedad es una señal de madurez espiritual. Hay que confiar, el gozo del Espíritu Santo sustituye el placer pasajero del vino. Hay que orar, pide a Dios dominio propio y discernimiento en tus decisiones, ¿sí? Ahora, para resumir y cerrar esta tarde, ya estamos mucho pasados al horario. Vamos a ver acá que vimos, hay 2 vinos en la Biblia. Vemos también el contexto histórico que en los tiempos de antes, aún el vino fermentado contenía muy poco alcohol, era muy diluido, ¿sí? No era lo mismo que las costumbres de hoy o lo que uno acostumbra a tomar hoy, ¿sí? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Hay que tener en cuenta que somos templo del Espíritu Santo, que debemos hacer todo para la gloria de Dios, que no debemos dejarnos controlar por otras sustancias. Sabemos que el pecado sería emborracharse. El pecado no es tomar vino. Aún fermentado no sería pecado, no sería bíblicamente incorrecto. Lo incorrecto es ser dominado por ello, ser controlado por ello. Pero también vemos las advertencias que van con el vino fermentado, el alcohol, la sidra, ¿sí? Vemos el producto negativo que produce cuando uno empieza ese camino y va por ello. También vemos el contexto social de la percepción de otros, que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Y hay que considerar todas estas cosas. Si uno puede, creo yo, de acuerdo a la palabra de Dios, si uno puede tener paz con Dios, de que está tomando vino, no está siendo controlado por ello, estoy hablando de vino fermentado, ¿sí? Y lo puedo hacer sabiendo que yo estoy haciendo bien, estoy glorificando a Dios, no estoy haciendo tropezar ni caer a otra persona,
entonces libremente. No vemos el no. Ahora, si en ese análisis tú dices, ¿sabes qué? Creo que capaz a otra persona sea pie de tropiezo, entonces no. O si es ocasión que a otro lo tome mal en cualquier forma, no. Si es ocasión que yo me pase de la mano y tome demasiado y tome control aún en poca manera de mi cuerpo, entonces no. Entonces es algo delicado y es algo personal, ¿me entiendes? Alguien me preguntó hace poco de esto y bueno, también les contesté de acuerdo al tema. Y en ese contexto, por ejemplo, también vamos a ver, como vimos, hay ciertas personas con cierta consagración para el Señor que Dios lo mandó que no tomen vino. Vamos a ver también que Dios habla de los diáconos, ¿verdad? De los pastores, que habla de no darse mucho al vino. Ahora en los pasajes justamente eso que lo había preparado, pero no lo voy a dar por tiempo. No está necesariamente hablando de no tomar vino en ninguna cantidad, pero no estar asociado con ello, no estar envuelto en ello, ¿verdad? No estar compartiendo con esas cosas. Entonces, si usted, por ejemplo, acostumbra a tomar vino fermentado y lo puede hacer con una libre conciencia delante del Señor, sabiendo que no está haciendo mal a otro, yo creo personalmente en su vida personal uno debe hacer lo que cree que está bien, ¿sí? Ahora, mi postura personal, porque muchos preguntan, pero pastor, ¿qué opinas vos? Mi postura personal es que la Biblia habla tan negativamente del vino fermentado, ¿sí? Hay tanto negativo, hay tanta advertencia, tanto cuidado. Yo personalmente he decidido no participar, no tomar. No porque crea que sea pecado, no porque no crea que no pueda controlarme y tomar poco o diluir o lo que sea. Yo no quiero ni siquiera asociarme con ello, no quiero ni siquiera empezar ese camino. Yo prefiero abstener para mi vida personal. Yo no le juzgo si usted toma otra opción, ¿verdad? No, por nada. Respeto completamente eso, creo que está bien en ese sentido, pero es lo que yo tomo. Y también yo lo pienso así, porque he escuchado y ha pasado a hombres buenos que han dicho, pero no es malo y yo voy a tomar. Y tienen una costumbre de todos los días tomar una copita con la comida. No es malo, recuerda, no es un pecado. Ellos supieron controlarse, pero su hijo vino después y no supo controlarse. Y tuvo la memoria, su papá siempre tomaba. Y después su hijo termina mal, ¿sí? Y lo justifica por total, mi padre siempre lo hizo. Y también empezó un camino y no tuvo el autocontrol que su padre tuvo y terminó mal. Entonces, yo creo que hay mucho peligro asociado, mucho peligro, y por tanto peligro yo prefiero personalmente abstenerme. Sí. He visto demasiadas personas así. Y todo empieza con un poquito. Ahora, tenemos que cerrar, hermanos, pero siempre como toda cosa, uno en oración y uno busca agradar al Señor, seguir la palabra. No busca agradarme a mí, y espero mi anhelo es que no sienta ni una presión de parte mía de una forma o de otra. Es mi anhelo. Si hay algún problema se la agarra con el Señor, ¿no es cierto? Y mi deber es presentar la verdad, nada más. Yo considero algo, porque aunque no hablamos de esto, hablando de que somos templo y considerarnos de ese punto de vista, no debemos aplicarlo solo al vino. Hay que considerar otras cosas que nosotros consumimos que nos estamos haciendo daño, ¿verdad? El exceso en azúcar en gran parte. Y podríamos ir una larga lista de cosas que sabemos que nos hacen mal. No tomar gaseosa, sabemos que nos hace mal y lo hacemos igual y en total no pasa nada. Estamos haciendo mal, hermano. Entonces, algún día capaz más adelante voy a enseñar sobre la salud,
lo que dice la palabra del Señor sobre el templo, el cuidado. Entonces, no soy rápido para salir a atacar, no tomes vino porque te va a hacer mal a tu salud, porque nosotros a veces hacemos cosas mucho peores y no, en la iglesia no se dice nada, ¿no es cierto? Y yo he conocido, bueno, he conocido cada cosa, ¿no? Ahí uno dice, yo nunca probé una gota de alcohol en mi vida, pero después va y se manda cada comida y uno dice que no puede ser para nada bueno para su vida, ¿no es cierto? Y tampoco glorifica a Dios. Así que bueno, hay que tener en cuenta, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Estamos glorificando a Dios, estamos no haciendo tropezar a otro, estamos cuidándonos, estamos buscando hacer el bien, servir a Dios. Entre todo eso, si está dentro de eso, está, es verdad, está libre, obviamente no hay ningún problema. Y si no, bueno, debería no hacerse. Yo haría una prueba. Si en la palabra, en tiempos antiguos, si se diluía entre 2 y 5 veces, prueba tomando la porción que normalmente tomar y diluirlo 5 veces, a ver si te da ganas de seguir tomándolo, no sé. Capaz que sí, capaz que no, capaz no vale la pena, capaz mejor no tomo nada, me decía. Entonces, no sé, son cosas para considerar. Y eso habla del alcohol en general, ¿no? Del alcohol no solo en el vino. Pero vamos a orar y vamos a cerrar. Padre, te damos gracias por esta tarde. Señor, tantas cosas que vemos en tu palabra, tú hablas mucho del tema del vino, nos muestras claramente que hay un jugo de uva puro, sin mancha, sin fermentación, sin nada, que es bueno, es muy bueno para nuestro cuerpo, nos animas a obtenerlo, a tomarlo, es bueno para la salud, Padre, en todos los contextos muestra bendición, pero también hablas con mucho cuidado y con mucho precaución y advertencia del vino fermentado. Padre, ayuda a que cada uno podamos ir a casa y considerar lo que vimos en tu palabra y hacer las cosas de acuerdo a lo que tú quieres para cada una de nuestras vidas. Tú sabes, Padre, que mi anhelo no es enseñar que no debemos tomar vino. Padre, perdóname si eso fue lo que se comunicó, pero sí creo que tú nos muestras que hay tantas advertencias, hay que tener tanto cuidado, hay que hacer todo por las razones correctas, con el fundamento correcto, no porque sí, no porque queremos, no porque nos gusta, no porque sea popular, no por quedar bien. Ayúdanos, Padre, a cada uno en estas decisiones. Te amo, Padre, te doy gracias por cada cosa que has hecho y te damos la honra y la gloria por lo que vas a hacer en lo porvenir. Ayúdanos a vivir vidas consagradas a ti, sobre todas las cosas, buscar ver que tú obres en nuestras vidas, que tú nos llenes tu Espíritu Santo, que tú nos des la plenitud, el gozo, todo lo que necesitamos cada día, en cada circunstancia, y también el amor y la paciencia para poder ayudar a todos y aún en estos casos explicar estas cosas que capaz se malentiendan o sean controversial de un punto de vista o de otro. Te amo, Padre, te agradezco por todo. En el nombre de Jesús pedimos. Amén.